Continuamos con el tema 6 y estábamos en el punto 6.4, ley de Faraday y ley de Lenz. Nos habíamos quedado, que se ha cortado el vídeo anterior, cuando estaba explicando el sentido de la ley de Lenz y del signo negativo que hay en esta ecuación. Bien, entonces estaba comentando que nosotros no podemos entender el electromagnetismo como dos teorías distintas, la electricidad y el magnetismo, porque al igual que la variación de un flujo magnético, que está relacionado con el campo magnético, genera una corriente, porque generamos una diferencia potencial y de esta diferencia potencial generamos una corriente. Si nosotros tenemos un hilo, un cable, perdón, por el que circula una corriente, aquí se genera un campo magnético de esta forma. Esto es la ley de Biot y Sabat, que conocéis del instituto. Si el campo magnético, si la corriente eléctrica es lineal, el campo magnético es circular en torno a esa corriente lineal, y si tenemos una corriente lineal, el campo magnético la atraviesa, ¿vale? Esto se suele, en este caso sería la dirección contraria. Si la corriente va en esta dirección, pues la regla de la mano derecha del sacacorchos, el sentido del pulgar nos dice la dirección del campo magnético, ¿vale? Si tenemos una determinada corriente. Aquí tenemos una corriente y esta sería la dirección del campo magnético. La ley de Biot y Sabat nos dice cómo el campo magnético cambia con la distancia. En este caso no voy a entrar a ver la ley de Biot y Sabat, es algo que conocéis del instituto, pero lo que quiero decir aquí es que si nosotros tenemos un campo magnético que cambia con el tiempo, ¿vale? Este campo magnético, nosotros aquí hacemos mover un campo magnético o cambiamos, como decía, el flujo del campo magnético, esto va a inducir una corriente, ¿bien? Entonces, claro, si nosotros tenemos aquí un flujo, un campo magnético, imaginar que el campo magnético va en esta dirección y la superficie empieza a girar, ¿vale? Y al girar la superficie cambia el flujo del campo magnético. Pero el hecho de que nosotros tengamos un campo magnético va a generar una corriente dentro de la espira, ¿vale? De cada una de las vueltecitas del cable que le damos, ¿vale? Entonces, aquí al generar una corriente, esta corriente, como he dicho aquí, a su vez genera un campo magnético. Entonces, imaginar que tengo un campo magnético y este campo magnético genera una corriente que a la misma vez induce un campo magnético que lleva la misma dirección que el campo magnético. Pues lo que tendría al final de esta experiencia es que el campo magnético ha aumentado, ¿vale? Esto sería algo similar, siempre pongo este ejemplo, imaginar un molino, viene el agua del río y el agua del río mueve las aspas del molino. Imaginar qué le sucede a ese agua después de mover las aspas del molino, que va más lenta, ¿vale? Imaginar que sucediera lo contrario, que el agua del molino después de mover las aspas del molino fuera más rápida. Pues luego movería un molino todavía más rápidamente. Entonces el agua se iría yendo más rápida, ¿vale? ¿Entendéis este concepto? En cierto modo, o sea, en el caso del molino, el molino le quita energía cinética al agua y con ella hace un trabajo. Y por eso el agua se va parando, cada vez va más lenta. Aquí lo que vengo a decir es que imaginar una espiral que un campo magnético determinado de un cierto valor, al hacer girar la espira, genera una corriente. Imaginar que esa corriente aumenta el campo magnético y después de esta espira tenemos otra espira que movemos y ahora en esta espira habría un campo magnético todavía mayor que el anterior. Pues entonces induciría una corriente mayor y así sucesivamente, ¿vale? Es el mismo ejemplo que el del molino, ¿vale? Entonces lo que sucede es que la corriente, ¿vale? Si aquí tenemos un campo magnético que va en esta dirección, ¿vale? Y esta espira se está moviendo, la corriente que se debe inducir en este circuito tiene que tener un sentido tal que el campo magnético se oponga al campo magnético que lo produce. Si este es el campo magnético que está generando esta corriente, la corriente tiene que llevar una dirección de tal forma que genere un campo magnético que vaya en la dirección contraria, ¿vale? De tal forma que si nosotros continuáramos, como aquí hay un campo magnético en esta dirección, imaginar de 0,4 teslas, si aquí se genera uno de 0,1 tesla, pues después tenemos un campo magnético de 0,3 teslas, ¿vale? La corriente tiene que llevar un sentido, en este caso sería en este sentido, para generar un campo magnético que se oponga a la causa que lo produce. Y ese oponerse a la causa que lo produce, digamos, aquí tengo la diferencia potencial, ¿vale? La diferencia potencial es igual, V es igual a R por I, ¿vale? Entonces aquí esta diferencia potencial es igual a la resistencia por la intensidad, ¿vale? Aquí lo que quiero decir es que la variación del flujo magnético tiene que ser de signo contrario al de la intensidad, ¿vale? Entonces eso es lo que, digamos, deriva en la ley de Lenz, que la ley de Lenz nos dice que
el campo magnético producido por la corriente inducida en un circuito debe tener una dirección tal que se oponga a la causa que lo produce, ¿vale? Esto, dicho con las palabras técnicas, sería aquí, ¿vale? Entonces estamos hablando ahora de la fuerza, la ley de Lenz, lo que me hizo la ley de Lenz, lo estaba explicando aquí, voy a escribirlo de forma correcta. Entonces lo que me dice la ley de Lenz es la fuerza electromotriz y la corriente inducida, ¿vale? La fuerza electromotriz, esto es la fuerza electromotriz, esto de aquí es la fuerza electromotriz, que es un concepto similar a la diferencia potencial, y la corriente inducida, estas dos cosas, ¿vale? Tienen que tener, por ser una dirección y sentido, una dirección y sentido, ¿vale? Tal que tienden a oponerse a la variación que los produce, ¿vale? La variación que los produce es la variación del flujo magnético, pero esta variación del flujo magnético puede provenir de una variación del campo magnético o una variación del movimiento de la superficie. Entonces, esta fuerza electromotriz posee una dirección y sentido tal que tiende a oponerse a la variación que las produce, ¿vale? Es importante conocer la ley de Lenz y entender el significado, porque sin la ley de Lenz no podemos dar un signo a la corriente, ¿vale? Nosotros tenemos aquí un campo magnético, y este campo magnético va a inducir una corriente en esta espira si cambia algo del flujo magnético, si el campo magnético cambia con respecto al tiempo o cambia la superficie que atraviesa, ¿vale? Eso va a inducir una corriente dentro de esta espira, pero ¿hacia dónde va esta corriente? ¿En esta dirección o en la dirección contraria? ¿Vale? Pues entonces Lenz nos dice, bien, esa corriente tiene que tener una dirección tal que genere un campo magnético, ¿vale?, que se tienda a oponer a la variación que los produce. Entonces, si el campo magnético va en esta dirección, con la regla de la mano derecha, sabemos que la corriente tiene que ir en esta dirección, ¿vale?, para generar un campo magnético que se oponga a la causa que los produce. No me pares todavía el vídeo. No te la voy a parar, solo lo estoy preparando. No, pero es que me queda un poquito, cariño. Queda un poquito, quedan 5 minutos. Entonces esto es lo que viene a ser la ley de Lenz, ¿vale? Que nos explica este signo que aparece en la ley de Faraday. Esta ecuación de aquí engloba ambas cosas, ¿vale? Esta ecuación, que ya he dicho que es muy bonita, engloba la ley de Faraday, es que para tener una corriente o generar una diferencia potencial necesitamos una variación del flujo magnético con respecto al tiempo, y el signo menos viene por Lenz, ¿vale? Así que esto siempre se ve juntos, la ley de Lenz y la ley de Faraday. Pues ya os digo, para tener esta fuerza electromotriz necesito que cambie una de estas variables. Uno de los problemas típicos que a veces aparece es imaginar un circuito, ¿vale?, que se encuentra en el seno de un campo magnético, ¿vale? El campo magnético en este caso puede ir hacia afuera de la pizarra, ¿vale? Entonces este campo magnético, ahora hay aquí una varilla y nosotros movemos esta varilla en esta dirección con una cierta velocidad. Al moverse la varilla va cambiando esta superficie, la superficie que encierra el circuito. Entonces, al cambiar esta superficie, al moverse la varilla para allá, en esta dirección, en el seno de un campo magnético, aquí se va a inducir una corriente, ¿vale? La corriente esta, por ejemplo, para calcularla tenemos que hacer la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Imaginar que esta velocidad es 1 metro partido por segundo, ¿vale? O 0,1 metro partido por segundo. Bien, pues el flujo magnético es la integral de B diferencial de S, ¿vale? Entonces, imaginar que este campo magnético yo digo que es un Tesla, ¿vale? Pues como es un Tesla, en todos estos puntos, este campo magnético puede salir fuera de la integral, que es 1. Y me quedaría la integral de la diferencial de superficie, que es la superficie, ¿vale? Pero esta superficie, imaginar que esto es no lo sé, por ejemplo, 10 centímetros, y esto de aquí, pues bueno, esta longitud de aquí va dada con la velocidad. Imaginaros que esto es una L sub 0, pues la longitud de
de la base de este rectángulo va a ser L sub 0 más la velocidad por el tiempo, porque la varilla se va moviendo. Entonces esto de aquí sería campo magnético 1, superficie, pues el lado, que es 0,1 metros, por la base, y la base sería L sub 0 más la velocidad por el tiempo, ¿vale? La velocidad son 0,1 metro partido por segundo, ¿vale? Entonces esto de aquí, esta ecuación de aquí, es lo que es el flujo magnético. ¿Cuánto vale la diferencia potencial? Pues la variación de esto con respecto al tiempo. El L sub 0 desaparece, por eso no he puesto un valor inicial, porque me da igual, esto me generaría 0,1 por 0,1, ¿vale? Y porque la T, la derivada de T, es 1, entonces sería 0,01 voltios, ¿vale? Menos 0,01 voltios. Pero el menos, en el fondo, podéis obviar el menos. El menos lo que me está diciendo es cuál es la dirección aquí que tendrá la corriente. Entonces, como aquí tengo un campo magnético que va hacia afuera, la corriente tiene que girar en esta dirección para generar un campo magnético que entra dentro de la pizarra, ¿vale? La corriente tiene que girar en esta dirección. Normalmente aquí te puedo dar la resistencia y si tú sabes la fuerza electromotriz y sabes la resistencia, pues 2 ohmios, puedes calcular cuánto vale la corriente, ¿vale? Pero daros cuenta que aquí yo siempre necesito que algo cambie con respecto al tiempo. Podría ser esta varilla que se mueve, podría ser una espira que gira y entonces tendría el coseno del ángulo, o podría ser, imaginaros que yo te doy un campo magnético, que el campo magnético es de la forma 2T más 1, ¿vale? Esto es el campo magnético, que atraviesa una determinada, imaginaros que ese campo magnético atraviesa un círculo, un círculo, vamos, una espira. Entonces, ¿cuál es la superficie de esta espira? Yo te daré el radio, pi por el radio al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale el flujo magnético en este caso? Pues mirad, el flujo magnético, cuando tengo esta integral b diferencial de s, aquí estoy integrando en las variables de superficie. Pero aquí el campo magnético no depende de la superficie, es 2t cuadrado más 1. En la integral con respecto a la x y la y, la t no la tengo que integrar, es decir, que con respecto a la superficie, este campo magnético es constante, no cambia a lo largo de toda esta superficie, ¿vale? El campo magnético cambia con respecto al tiempo, pero no cambia con respecto a su posición en la superficie. Entonces esta integral no hace falta hacerle, sería 2t más 1, que es el campo magnético, y aquí está la dependencia con el tiempo por la superficie, que sería pi por el radio al cuadrado. Y esto sería el flujo magnético que tengo que derivar para calcular la fuerza electromotriz, ¿vale? Todos estos problemas son siempre iguales. Tengo que calcular el flujo magnético. Probablemente, en la mayoría de los casos, y es muy difícil que yo en un examen ponga que el campo magnético depende de la superficie, si no habría que hacer esa integral, probablemente no dependa de la superficie, pero sí del tiempo, pero eso no implica hacer ningún cálculo aquí. Entonces esto me quedaría B por la superficie, pongo B, pongo la superficie, muchas veces esta superficie es la que depende del tiempo y tengo el flujo magnético. Cojo ese flujo magnético, lo derivo con respecto al tiempo y obtengo la fuerza electromotriz. Si no tengo aquí ninguna dependencia temporal, lógicamente la fuerza electromotriz va a ser cero, porque para yo generar una fuerza electromotriz, una diferencia potencial en un circuito, necesito que el flujo magnético cambie con respecto al tiempo, y para eso necesito o que el campo magnético esté cambiando. Por eso si tú coges un imán y empiezas a moverlo dentro de un cable, tú puedes inducir una corriente dentro del cable. Esto es una experiencia que se hace en el laboratorio cuando yo me la llevaba a clase, pero no la tengo aquí en casa. Entonces tú cogías un imán, lo mueves rápidamente dentro de un cable que hemos girado o hemos liado varias veces hemos generado una bobina, ¿no? Liando el cable, mueves el imán y entonces puedes generar una corriente y encender una bombilla, por ejemplo. Entonces pueden cambiar el campo magnético o cambiar la superficie haciendo girar, como os digo, una superficie circular, por ejemplo, ¿vale? Eso es lo típico de la forma de generar la corriente. Bien, pues con esto terminamos el punto 6.4 de la ley de Faraday y ley de Lenz.